Estás en una base militar donde la disciplina lo es todo, donde cada uniforme brilla, cada paso se escucha al unísono, y cada orden se obedece sin cuestionar. En ese mundo rígido y de jerarquías, una joven oficial se alista con la esperanza de servir con honor, de ser parte de algo más grande que ella misma. Pero lo que no esperaba era que su mayor batalla no se libraría en un campo extranjero, sino dentro de su propia base, frente a un hombre con más rango, más poder y un desprecio que buscaba destruirla. Ella fue humillada de la manera más baja y cruel, un acto que buscaba quebrar su espíritu, reducirla a nada. Muchos pensaron que no se levantaría de esa caída, pero en ese instante oscuro, esa joven oficial eligió la dignidad por encima de la rabia. Eligió el honor sobre el miedo, y lo que ocurrió después no solo cambió su vida, sino que reveló a toda una base militar que la verdadera fuerza no se mide en gritos ni en humillaciones, sino en la capacidad de mantenerse de pie cuando otros intentan destruirte. Hoy escucharás la historia de Emily Carter, la teniente que transformó la humillación en respeto, y cuya valentía se convirtió en una lección que todavía resuena en cada pasillo militar. La base militar despertaba cada día con el sonido de botas golpeando el pavimento, órdenes resonando en los patios y banderas ondeando al amanecer. Entre la multitud de uniformes perfectamente alineados, había una joven oficial que destacaba, no por su tamaño ni por su voz, sino por la fuerza silenciosa que irradiaba. Se llamaba Emily Carter, subteniente recién comisionada, apenas 24 años, mirada firme y un historial impecable en la academia. Su saludo era preciso, sus informes estaban siempre a tiempo, y su disposición para aprender inspiraba a los soldados jóvenes, pero también despertaba incomodidad en algunos de los mandos más antiguos. No venía de una familia militar, no tenía apellidos cargados de tradición, y aún peor, era mujer en un mundo donde muchos aún creían que el liderazgo tenía un solo rostro, uno masculino. Entre quienes más la despreciaban estaba el coronel Briggs, un hombre que representaba todo lo viejo, lo rancio, lo autoritario del ejército. Para él, Carter era una anomalía, una intrusa. Cada vez que ella hablaba en las reuniones, él rodaba los ojos. Cada vez que entregaba un reporte, buscaba errores mínimos para humillarla. Pero Emily nunca alzó la voz contra él. Sabía que el respeto no se exigía, se ganaba. Los rumores corrían por los pasillos. Algunos soldados empezaban a notar algo diferente en Carter. Mientras Briggs gritaba y humillaba a los suyos, ella escuchaba, corregía con paciencia y trataba a todos con respeto. Un día, en el comedor de oficiales, Briggs hizo un comentario que silenció el lugar. Esa teniente apenas puede con su uniforme. Imaginen si tuviera que cargar con el peso de una verdadera misión. Las carcajadas resonaron. Carter escuchó cada palabra, pero no reaccionó. Siguió comiendo con calma, aunque por dentro la herida ardía. Muchos pensaron que el coronel había ganado esa batalla, pero lo que no sabían era que Emily estaba aprendiendo a resistir el desprecio como quien se entrena para soportar fuego enemigo. La tensión llegó a su punto máximo una tarde. Briggs llamó a Carter a su oficina. Ella entró con el uniforme impecable, lista para recibir otra crítica sobre un reporte o una inspección. Pero esta vez fue diferente. El coronel cerró la puerta, la miró con desdén y le dijo: ¿De verdad crees que perteneces aquí, Carter? Voy a mostrarte lo ridícula que eres con ese uniforme. Y entonces, en un acto de abuso imperdonable, la arrastró hasta el baño de los barracones y, delante de un par de soldados que quedaron congelados, hundió su cabeza en el inodoro. El agua helada, el olor, la violencia del gesto. Todo buscaba una sola cosa: romperla. Emily salió jadeando, con lágrimas mezcladas con agua en su rostro. Briggs esperaba verla quebrada, gritando o llorando, pero lo que encontró fue una mirada fija, dura como el acero. Con voz firme, ella solo dijo:
Hoy no me ha deshonrado a mí, coronel. Se ha deshonrado usted. Y el uniforme que lleva. Luego se irguió, empapada, y salió caminando sin bajar la cabeza. La escena corrió como pólvora por la base. Algunos estaban indignados, otros callaban por miedo. Pero lo que más sorprendía no era el acto de Briggs, sino la reacción de Emily. No gritó, no buscó venganza, no se derrumbó. Se mantuvo intacta. Esa misma noche, en la soledad de su habitación, Emily lloró. Pero no por ella, sino por la institución que amaba y que había permitido que alguien como Briggs manchara su uniforme. Cuando terminó de llorar, se secó las lágrimas, encendió su lámpara y comenzó a escribir. Cada detalle, cada palabra, cada testigo. No era un reporte de odio, era un acto de verdad. El informe subió rápidamente por la cadena de mando. Al principio hubo resistencia. ¿Cómo vamos a creer que un coronel hizo algo así? Pero había testigos. Y esos testigos, al ver el coraje de Emily al contar su verdad, encontraron también el valor para hablar. Briggs intentó defenderse. Primero lo negó. Luego dijo que había sido una prueba de carácter, un ejercicio de dureza. Pero sus palabras se desmoronaban frente a la evidencia y frente a la serenidad con la que Emily relataba los hechos. El día de la audiencia, la sala estaba llena. Oficiales de distintos rangos asistieron. Briggs se sentó con el rostro rojo de rabia, como un animal acorralado. Emily se levantó, con su uniforme impecable, y relató los hechos. Su voz no tembló, no lo insultó, no exageró, solo dijo la verdad. Cada palabra era un golpe, no porque gritara, sino porque mostraba con claridad que el verdadero deshonor no estaba en ella, sino en el hombre que abusó de su rango. El veredicto fue unánime, culpable. Briggs fue destituido, degradado y expulsado con deshonor. La noticia se extendió como un rayo. Soldados que antes la miraban con dudas, ahora la veían con respeto. Días después, mientras cruzaba la explanada, un grupo de soldados se detuvo. Uno a uno, comenzaron a saludarla. No por protocolo, sino por reconocimiento. Emily devolvió el saludo, con el corazón apretado y lágrimas que se negó a dejar caer. Ese fue el verdadero triunfo. No la caída de Briggs, sino la dignidad recuperada de toda una base que había presenciado la verdad. Emily continuó su carrera. Lideró operaciones en el extranjero, asumió riesgos y ganó medallas. Pero en los pasillos de las academias militares, su historia comenzó a circular como una leyenda silenciosa. El día en que una teniente soportó la humillación más baja y salió más fuerte que nunca. No se hablaba solo del abuso, se hablaba de cómo lo enfrentó, de cómo mantuvo la cabeza en alto cuando era más fácil rendirse. La enseñanza era clara: el poder puede abusarse, el rango puede otorgarse, pero el honor solo pertenece a quien jamás lo entrega. Emily había demostrado que la verdadera fuerza no se mide en músculos, en gritos o en intimidación. Se mide en la capacidad de permanecer íntegro cuando alguien intenta destruirte. Así que, cuando recuerdes esta historia, no pienses solo en Emily Carter. Piensa en cada persona que fue subestimada, en cada líder que eligió la dignidad sobre la rabia, en cada momento en que el honor prevaleció sobre la humillación. Porque la historia no siempre se escribe en batallas. A veces se escribe en un gesto silencioso, en una mirada firme, en la decisión de no rendirse. Emily Carter nunca se rindió, y por eso su historia vivirá para siempre como una lección de coraje y respeto.